Hola, buenas tardes. Soy Matías Solate, estudiante de segundo año de la carrera de Ingeniería Civil Agrícola, y voy a resolver el ejercicio 3 de la guía de determinantes de matrices. Como podemos ver, este ejercicio consta de 4 matrices, una de orden 3, otra de orden 3, una de orden 4 y una de orden 2. Para resolver la primera matriz, podemos analizar que la segunda columna es el doble de la primera columna, y para ello hay una propiedad. La propiedad dice que si una matriz posee una fila o columna que es el múltiplo escalar de otra fila o columna, entonces el determinante es 0. ¿Qué quiere decir? Como podemos ver, el escalar aquí sería 2, ya que la segunda columna es el doble que la primera columna. Entonces aquí ya tenemos un escalar. Veamos si esta teoría es verídica. Mediante la regla de Sarrus podemos ver que consiste en repetir las primeras dos filas, ¿cierto? Buscar las diagonales principales y las secundarias y luego hacer la sumatoria de todas estas, ¿cierto? En eso consiste. ¿Cuánto corto? Ya. Para la primero hagamos la sumatoria de las diagonales principales, que serían esta. Entonces sería 1 por menos 2 por 1 más menos 1 por 4 y por 1 más 2 por 2 por 1. Aquí está escrito. Quedarían quedando esta siguiente ecuación, ¿cierto? Resolviendo esto, quería 1 por menos 2 por 1 sería menos 2, menos 1 por 4 por 1 sería menos 4, 2 por 2 por 1 serían 4. Estos se van, menos 4 más 4 dan 0, entonces quedaría solamente menos 2. Como denoté aquí, la sumatoria de las diagonales principales como P sub P es igual a 2. Ya. Luego tendríamos que hacer la sumatoria de estas, pero se le cambia el signo a todas, quedando esto, ¿cierto? Entonces aquí ponemos el signo menos al signo menos y tendríamos que multiplicar la primera columna, que sería 1 por menos 2 por 2, 1 por 4 por 1, 1 por 2 por menos 1. A este se le cambia el signo a las diagonales secundarias, que están escritas como P sub S, y quedaría esta ecuación, ¿cierto? Aquí quería 1 por menos 2 por 2 sería menos 4, y con el signo negativo quedaría más 4, ¿cierto? Aquí quería 1 por 4 por 1, y con el signo negativo quedaría menos 4. Y aquí quería 1 por 2 por menos 1, sería menos 2, y con el signo quedaría positivo, ¿cierto? Entonces ya tenemos, haciendo esta suma simple, se van los 4 porque queda un 4 positivo y uno negativo, y quedaría solamente el 2. Ya teniendo los dos valores de las sumatorias, podemos sacar el valor de la determinante de la matriz A, ¿cierto? Que sería P sub P más P sub S, que sería la sumatoria de las dos, de todas las diagonales en total, quedando menos 2 más 2, reemplazando P sub P y P sub S, que es igual 0. Aquí podemos comprobar que obviamente la teoría se cumple, en este caso, porque da 0. Para el siguiente ejercicio, que es una matriz de orden 3, o sea que tiene 3 filas y 3 columnas, ocurre lo mismo, pero como ahora podemos analizar, hay una fila nula, o sea que en todos sus componentes hay ceros. Eso es una fila nula. Y para esto también hay otra propiedad, que dice lo siguiente: si una matriz posee una fila o una columna nula, entonces su determinante es 0. Veamos si esta podríamos comprobar de nuevo con la regla de Sarrus, ya que es una matriz de orden 3×3 y esta regla solamente es para este tipo de matrices. Como en el paso anterior, repetimos las dos primeras filas, buscamos sus diagonales principales y sus secundarias, ponemos como P sub P a la sumatoria de las diagonales principales, y como vemos, en cada una hay números multiplicando a ceros, por lo tanto siempre va a haber un 0. Entonces el valor de P sub P en la sumatoria es igual a 0, ¿cierto? Y lo mismo pasa en las diagonales secundarias, ¿no ven? Independiendo del cambio de signo y todo, siempre va a dar 0 porque todos sus índices están multiplicando a un 0, ¿cierto? Entonces la determinante de la matriz B va a valer 0, ya que P
más PS, que sería la sumatoria de P sub P y P sub S, da 0. Entonces también podemos comprobar que esta matriz, o sea que esta teoría es cierta. Para el ejercicio C, contamos con una matriz de orden 4, ¿cierto? Por lo tanto, para esta se toma la diagonal principal y convertiremos mediante... Para ello ocuparemos operaciones elementales, que consiste básicamente en lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos marcada la diagonal principal, ¿cierto? Y aquí, mediante ecuaciones elementales, tenemos que este 1 tiene que convertir a todos los dígitos debajo de él en ceros. Por ejemplo, con este 1 tenemos que buscar un número que al multiplicarlo con este anule a este y a este, ¿cierto? Como el 0 ya está, aquí ya estamos en 0 y es lo que buscamos, convertir a todos estos números en 0, se busca el 2. Por lo tanto, tenemos que buscar un número que al multiplicarlo por 1, o sea, que un número que al multiplicarlo así por 1, y al sumarlo con esta línea, se borre el 2. O sea, se anule el 2, que se convierta en 0. Básicamente, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué número le serviría? Sería menos 2, porque al multiplicar por menos 2, el 1 quedaría en menos 2, y al sumar en la sumatoria de esos, quedaría en 2 menos 2. Entonces se anularía el 2, quedando una cosa así, ¿cierto? A la fila 1, toda la fila 1 se multiplica por menos 2 y se le suma a la fila 3. Por lo tanto, escribimos toda la fila 3 de la matriz original, que sería 2, 1, 9, 6. Y a abajo le ponemos los dígitos ya multiplicados por con el número que encontramos, lo multiplicamos a la primera columna, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, o sea, aquí era el menos 2 para anular este 2, ¿cierto? Entonces, menos 2 por 1 querían menos 2, menos 2 por 3 querían menos 6, menos 2 por 5 querían menos 10, y menos 2 por 2 quería menos 4, ¿cierto? Ya multiplicamos esto y hicimos el primer paso, y ahora lo que hay que hacer es sumar lo que quedaron aquí. Entonces quería en menos 2 más 2 serían ceros, menos 6 más 1 querían menos 5, menos 10 más 9 menos 1, y menos 4 más 6 quedarían 2. ¿Qué haremos con estos números aquí? Se reemplazan en esta fila que está acá, con la que te queremos cambiar, quedando esta matriz, como podemos ver, ¿cierto? Antes había en esta fila estos números, 2, 1, 9, 6, y después mediante las operaciones elementales la pudimos cambiar a la siguiente columna: 0, menos 5, menos 1 y 2. ¿Ya? Por lo tanto, como ya tenemos estos dos dígitos en 0, nos falta convertir ahora este 3 en 0. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué número hay que multiplicarle al 1 para anular este 3? Sería menos 3, ¿cierto? Ya que multiplicar menos 3 por 1 quería menos 3 y hacer la sumatoria se anularía. Esa sería como la demostración, ¿cierto? Aquí dice que hay que multiplicar menos 3 a la fila 1 y sumarle la fila 4, que sería esta fila. Reescribiendo la fila 4 nos quedaría una cosa así, ¿cierto? La fila 4 cuenta con estos dígitos 3, 2, 4 y 8. Y con el valor del número que lo vamos a multiplicar a la primera fila para anular este 3, ya que era menos 3, se le multiplica. Sería menos 3 por 1, sería menos 3. Menos 3 por 3, menos 9. Menos 3 por 5, menos 15. Y menos 3 por 2, menos 6. Como estos valores que están aquí. Luego se hace la suma. Menos 3 por 3, 0. Menos 9 más 2, menos 7. Menos 15 más 4, menos 11. Y menos 6 más 8, 2. Ya teniendo esta columna, la reemplazamos.
ya que hicimos la operación elementales. Y nos quedaría esta matriz, ya que antes estaba esta, ¿no ven? Aquí tenía esta fila, y como el 1 tiene que anular a todos sus componentes que están debajo de ella, a todos, la verdad hay que anular a todos los elementos que están bajo la diagonal principal. Entonces todos estos números tienen que convertirse en 0. Pero primero hay que ir en orden con la primera fila, luego la segunda fila y después la tercera fila, ¿cierto? Como ya vamos en el último paso con la primera fila y ya lo pudimos anular, pasamos a la segunda fila. Y aquí tenemos este elemento en la diagonal principal, ¿cierto? Que sería el -1. Por lo tanto, este -1 tiene que anular el -5 y el -7. Entonces, ¿qué número hay que multiplicar al -1 para que ese -5 se convierta en 0? Por -5, ¿cierto? Porque quedaría -5 por -1, quedaría 5. Y al hacer la sumatoria se eliminaría, se convertiría en 0. Por lo tanto, se multiplica por -5 a la fila 2 y se le suma a la fila 3, que a lo que queremos eliminar es el -5 que está ahí. Entonces suscribimos a la fila, que sería la fila 3, que sería 0, -5, -1 y 2. Y a la fila 2 la multiplicamos por el cuantificador -5, que sería 0 por -5, 0, ¿cierto? -5 por -1, 5. -5 por 3, -15. Y -5 por 4 sería -20. Como ven, aquí ya lo hice. Ahora hacemos la sumatoria de las dos columnas. Entonces sería 0 más 0 da 0. 5 menos 5, 0. 15 menos 15 menos 1, menos 16, menos 20 más 2, menos 18. Ya con esta operación elemental ya tenemos la siguiente columna. Se reemplaza esta columna por la tercera columna, que era esta, ya que tenemos que eliminar este -5 y aquí ya está nulo. Entonces reemplacemos esta columna. Quedaría esta columna, ¿cierto? Entonces nos pasaríamos al siguiente paso, que sería el -1 tiene que anular al -7 ahora. Por lo tanto, ¿qué número hay que multiplicar al -1 para que se anule el -7? Por -7 también, ya que -7 por -1 quedaría en 7 y la sumatoria también daría 0. Entonces, multipliquemos por -7 la segunda fila y luego le sumamos la cuarta columna. Entonces sería -7 por 0, 0. -7 por -1, 7. -7 por 3, -21. Y -7 por 4 sería -28. Suscribiendo ya la cuarta fila que queremos eliminar, el 7, ahora hacemos la sumatoria. Entonces sería 0 más 0 es 0, 7 menos 7 da 0, menos 21 menos 11 menos 32 y menos 28 más 2 menos 26. Aquí ya tenemos mediante esta operación elemental ya conseguimos nuestra siguiente columna para reemplazar. Al reemplazar la columna mediante esta operación elemental nos queda ahora esta matriz. Cada vez va cambiando más los dígitos de la diagonal principal, pero ojo que la primera nunca se cambia. Por lo tanto, pasamos al siguiente paso, que ahora a la tercera fila, el -16 con este número tiene que anular el -32, ya que solamente son los dígitos de la diagonal. Por lo tanto, ¿qué número hay que multiplicar al -16 para que nos dé -32, ¿cierto? Sería -2, o sea, 2. -2, perdón, porque multiplicar -2 por -16 quedaría en 32. Y hacer la sumatoria ya estaríamos anulando a este. Por lo tanto, sería -2 por la fila 3, que sería esta de aquí, más la fila 4, que sería esta de aquí. Entonces, si multiplicamos el -2 aquí, quedaría -2 por 0, 0, -2 por 0, 0, -2 por -16 sería 32, -2 por -18 quedaría en 36, ¿ya? Suscribiendo ya la fila 4, que era 0, 0, -32 y -26, y aquí los resultados que tuvimos a la multiplicación anterior de la columna,
tenemos esta sumatoria. Ahora sumamos 0, 0 más 0, 0, 0. Y aquí estos también se anulan, 32 menos 32 da 0. Y esto sería menos 26 por 30, o sea, más 36, que sería 10. Ya. Con esta operación elemental conseguimos la siguiente columna que reemplazaremos para anular los elementos que están debajo de la diagonal principal, quedándonos finalmente esta matriz. ¿Ya? Y para calcular la determinante ahora de esta matriz, se tiene que multiplicar todos los elementos de la diagonal principal. O sea, el 1 por menos 1 por menos 16 y por 10, ¿cierto? Como vemos aquí. Entonces, la determinante de la matriz 6, de la matriz C, es el producto de todos los componentes de su diagonal principal, que sería 1 por menos 1, menos 1, menos 1 por 10, menos 16, sería 16 por 10, 160. Entonces, aquí está el valor de la determinante de la matriz C, que sería esta que tenemos aquí. Ahora, pasando al último ejercicio, que sería el D, que tenemos una matriz de orden 2, o sea, 2 columnas y 2 filas, podemos analizar que aquí se repite el mismo número, ¿cierto? En todos sus elementos, ¿cierto? Y la propiedad aquí dice: el determinante de una matriz multiplicada por un escalar es igual al escalar elevado al orden de la matriz por el determinante de la matriz original. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí está el escalar multiplicando a la matriz, ¿cierto? Y dice que el determinante de esto sería el escalar, que sería alfa, elevado al orden de la matriz, por el determinante de la matriz sin el multiplicar solita, o sea, sin el escalar, ¿cierto? Con alfa perteneciente a lo real. Entonces, aquí, suscribiendo la matriz, podemos ver que el escalar de esta matriz es 3, ya que es el único número que se repite en todos sus elementos, ¿cierto? Entonces quedaría 3 por esta matriz. Y para calcular esta matriz, se multiplican cruzados los elementos, ¿cierto? Entonces, y se multiplica cruzado este con este, y se multiplica este con este. Me equivoqué al escribir estos componentes, perdón. Ya, sigamos. Entonces, lo que decía, para calcular la determinante de esta matriz de orden 2, se tiene que multiplicar cruzado, ¿cierto? Entonces sería este por este menos este por este, ¿cierto? En este caso, sería coseno por coseno, coseno cuadrado, menos seno por seno. Que como hay dos signos negativos, se quedan positivos, ¿cierto? Quedando esta operación, coseno cuadrado más seno cuadrado. Y como podemos ver, aquí hay una identidad, en la cual dice que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Por lo tanto, todo esto se reemplaza por un 1. Y aquí, como la matriz es de orden 2, y aquí dijimos que el escalar está elevado al orden de la matriz, según la propiedad, tenemos que elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Quedando, esto se reemplaza por 1, ya que, como dijimos, esta matriz, o sea, esta es una identidad, quedaría 3 al cuadrado, 9, por 1, quedando el valor de esta matriz, que sería 9.